¿Por qué solo puedo ser revisor fiscal de 5 sociedades por acciones? Es una pregunta que muchas personas nos hemos hecho, quienes ejercemos la revisoría fiscal, incluso desde la universidad. En lo personal, yo me la hice muchas veces. La respuesta es porque la ley lo dice. Sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Y en este análisis jurisprudencial vamos a mirar cuál fue el fundamento o el concepto de la Corte Constitucional respecto de esta pregunta en particular. Pero para ello primero vamos a analizar dos conceptos condensados en palabras poderosas, muy importantes. Puede que tú tengas un concepto distinto de lo que es la revisoría fiscal y la auditoría. Esto es personal, yo intenté hacerlo de la mejor manera, indicando que la revisoría fiscal para mí es la actividad fedataria y de fiscalización fundamentada en el interés público, que se ejerce de manera permanente por parte de un contador público. Vemos allí palabras poderosas. Actividad fedataria de fiscalización fundamentada en interés público, ejercida de manera permanente por parte de un contador público. Diferente a la auditoría, algunas personas lo confunden y aquí es un error hacerlo, entonces vamos a ver esa diferencia. No es que exista una línea muy delgada, no. En mi opinión, es abismal la diferencia, toda vez que la auditoría, para mí, es una actividad que consiste en verificar que un determinado hecho o circunstancia ocurra con fundamento en parámetros preestablecidos. Totalmente diferente a lo que indiqué respecto de revisoría fiscal. Y ya con esos conceptos vamos a poder entrar en materia respecto de la sentencia C076 del 2021, puntualmente del 24 de marzo del 2021. Corte Constitucional, magistrado ponente Alejandro Linares Cantillo, demandante Daniel Santiago Calderón Ibagué. ¿De qué se trató esta sentencia? Una acción pública de inconstitucionalidad, es decir, un control de constitucionalidad respecto de una norma. Vamos a mirar respecto de cuál norma, cuál fue el problema jurídico que enfrentó la Corte. El siguiente, es inconstitucional la norma que limita a 5 el número de sociedades por acciones en las que un contador público puede desempeñarse como revisor fiscal por resultar violatoria a los derechos al trabajo y libertad de elección de profesión u oficio. Fundamentó su demanda el accionante en la presunta violación de dos derechos fundamentales que podemos encontrar en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de Colombia, derecho al trabajo y a la libertad de elección de profesión u oficio. Pero ¿cuál fue la norma demandada puntualmente? La encontramos en el decreto ley 410 de 1971 que conocemos como el Código de Comercio, que en su artículo 215, dos puntos y abro comillas, indica, el revisor fiscal deberá ser contador público. Respecto de eso no tenemos ningún inconveniente. La parte demandada fue esta, está en negrilla y está sostenido, está subrayado de manera sostenida. Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones. Esa parte fue la demandada. Vamos a mirar los hechos relevantes. ¿En qué se fundamentó esta demanda? Básicamente, el accionante indica que esa norma, ese pedacito del artículo 215, resulta anacrónica porque no concuerda con las normas vigentes en materia de revisoría fiscal. Injustificada porque es inexplicable que todas las personas jurídicas a las que se les impone contar con revisor fiscal, la restricción solo opere para las sociedades por acciones. Innecesaria, porque el principio de confianza pública que busca garantizar la revisoría fiscal no se vería afectado de llegar a eliminarse la limitante. Esa me gustó, debo decirlo. Inequitativa, porque crea una desventaja para los contadores públicos que se desempeñan como revisores fiscales frente a otros contadores que ejercen en otro ramo.
desproporcionada porque las restricciones legales al derecho a la libre escogencia de profesión u oficio solo proceden ante la necesidad de lograr fines constitucionalmente válidos. Y el accionante menciona por allí dos sentencias más para argumentar ese punto 5 de control de constitucionalidad también de la Corte Constitucional, que son la C-226 de 1994 y la C-031 de 1999, por si lo quisieran consultar. En la ratio decidendi, que fue el fundamento que llevó al fallo, encontramos lo que yo me atrevo a decir es un mecanismo para que aterricemos un poquito. Y allí está en negrilla. Vamos a leerlo. Pero vamos a leerla toda. No existe en la Constitución una norma, esto lo dijo la Corte, ojo. No existe en la Constitución una norma que le prohíba al legislador restringir el número de sociedades por acciones en las que un contador público se puede desempeñar como revisor fiscal. Y esta medida es adecuada y conducente a garantizar la permanencia de la función. Y aquí empieza la aterrizada. Estabas en la nube, te bajas. Así como el ejercicio efectivo del cargo. Sobre esto último, basta con señalar que la consecuencia lógica de restringir el campo de acción del revisor es una mayor disponibilidad de tiempo para ocuparse de las revisorías ya existentes a su cargo, máxime si se tiene en cuenta la gran cantidad de atribuciones y responsabilidades que le caben al revisor fiscal frente a cada una de sus vigiladas. Estabas en el cielo, ahora estás en la tierra. Mira la cantidad de responsabilidades que tiene un revisor fiscal, todo el peso que carga a sus espaldas. Consideramos que es constitucionalmente válido que se restrinja el número de sociedades por acciones donde puedes ejercer ese cargo. Sobre este particular, el demandante y algunos de los intervinientes adujeron que la norma es obsoleta e innecesaria, ya que los avances tecnológicos permiten que, en la actualidad, el revisor fiscal pueda cumplir eficientemente con sus responsabilidades frente a un número plural de sociedades. Sin embargo, el carácter necesario o innecesario de la medida no es un asunto que le corresponda a la Corte juzgar en un examen de proporcionalidad intermedio y, por tanto, no es un elemento de juicio indicativo de su presunta inconformidad con la Constitución. No le correspondía a la Corte decidir eso, pero la Corte está enviando un mensaje poderoso. Todos nosotros, pilas, miren todo lo que ustedes cargan a cuestas. Toda la responsabilidad que no es poquita, porque es que vamos a volvernos un poquito. Actividad fedataria y de fiscalización fundamentada en el interés público. Interés público. La acción fedataria respecto del ejercicio de la revisoría fiscal afecta a todos, interés público. La Corte te bajó de las nubes al piso, de pronto te dejó un poquito más abajo del piso, aterriza. Decisión, ya era predecible. Declarar exequible la norma demandada, totalmente exequible. No encontró elementos de juicio la Corte para indicar de pronto una, una exequibilidad condicionada, por ejemplo de decir, bueno, es exequible siempre y cuando se interprete de esta forma, porque no era un problema interpretativo, como también lo vemos en la sentencia, para los que la quieran leer completa, encontramos también por allí esos dichos de paso, pero lo importante aquí es que la Corte fue consciente, hizo un estudio muy cercano, muy detallado de lo que implica ser revisor fiscal y llegó a la conclusión
que es una cosa grandísima, que afecta a todo el mundo. Interés general. Dar fe pública. ¿Para qué quiere más? Nos vemos en un próximo video, ya con los pies sobre la tierra. Todos.